El agua helada mordía la piel de Alma como agujas, mientras sus pies se hundían en el barro del fondo del río Bravo. La corriente no daba tregua. A su lado, Leo, su hijo de 5 años, temblaba aferrado a su cuello, llorando sin voz, con los labios morados y la mirada perdida de miedo. El río rugía como un monstruo antiguo, tragando el aliento, arrastrando las esperanzas de quienes, como ella, solo querían cruzar al otro lado. «¡Aguanta, mi amor!». «Ya casi», gritó Alma con voz entrecortada, aunque ni ella misma creía en sus palabras. Las luces de la orilla estadounidense se veían tan cerca, tan engañosamente cerca. Los coyotes habían dicho que era el mejor punto, el más seguro. Pero ahora ni rastro de ellos. Se habían adelantado con los otros, dejándola sola. El peso del niño, la fuerza del agua, el frío, todo era demasiado. Un resbalón. El pie de Alma patinó sobre una roca suelta. Se inclinó hacia un lado, y en un instante de terror puro Leo se le escurrió de los brazos. «¡Leo!», gritó tratando de agarrarlo. Sus dedos apenas rozaron su camisa antes de que la corriente lo arrastrara río abajo. Él gritó, tragó agua, manoteó en el aire. Ella se lanzó tras él sin pensar, nadando a ciegas, impulsada por el instinto, por el miedo, por el amor que le quemaba el pecho. Todo era confusión. Agua en los oídos, barro en los ojos, una desesperación que le apretaba el pecho como un puño. Leo se hundía, salía a la superficie, volvía a hundirse. Entonces, una voz. «Voy por él. No te muevas». Un hombre, joven, de complexión fuerte, ya estaba en el agua. Se había lanzado desde la orilla sin quitarse siquiera la camiseta. Brazada tras brazada, avanzaba hacia Leo como si conociera cada curva del río. Alma no entendía. ¿Quién era ese? ¿De dónde había salido? ¿Por qué arriesgaba su vida por ellos? El hombre alcanzó a Leo, lo levantó en brazos y con movimientos decididos comenzó a nadar de regreso. «Tranquila, ya lo tengo. ¡Aguanta tú también!», le gritó antes de sumergirse brevemente para esquivar una corriente traicionera. Alma apenas pudo reaccionar. El alivio de ver a su hijo a salvo duró solo un segundo antes de que el agua le diera un giro brusco. Su cuerpo golpeó contra una roca oculta. Sintió un dolor agudo en la pierna. No pudo gritar. El agua entró en su boca, en su nariz. Tosió, se ahogó, y el mundo comenzó a volverse negro. En la orilla, el hombre entregó al niño a otro voluntario y se giró, buscando con la mirada. Vio el cuerpo de Alma medio sumergido, luchando aún por mantenerse a flote. Sin pensarlo, regresó al agua, con los pulmones llenos de aire y el corazón rugiendo de urgencia. El río trató de retenerla, pero él la sacó. Tardó minutos que se hicieron eternos. En la ribera mexicana varios testigos corrían, llamaban a emergencias. Otros miraban en silencio, inmóviles, con los ojos clavados en aquella escena de vida y muerte. Jesús, empapado, exhausto, se arrodilló junto a Alma y comenzó a presionar su pecho, a gritarle que despertara. «¡Vamos! ¡Respira! Tienes que despertar». Al segundo intento, Alma tosió con fuerza y vomitó agua. Abrió los ojos con una mezcla de terror y desconcierto. Jesús sonrió, aún sin aliento. «Ya estás a salvo». Y mientras el sonido de una ambulancia rompía la noche, Alma, aún temblando, buscó a su hijo con los ojos y lo vio en brazos de una mujer. Vivo, respirando. Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal para no perder ninguna historia real de valor humano como esta. Alma nació en San Juan Mixtepec, un pequeño pueblo escondido entre las montañas de Oaxaca, donde las casas de adobe se aferran a la tierra como si temieran ser olvidadas. Desde niña aprendió a vender tamales con su madre en las veredas del mercado, hablando un español mezclado con mixteco y acostumbrándose al ritmo lento pero duro de la vida rural. Su juventud se evaporó temprano. A los 17, quedó embarazada de un hombre que prometió quedarse y nunca volvió. Desde entonces, Leo fue su mundo. Trabajó en lo que pudo, vendiendo fruta en la calle, lavando ropa ajena, ayudando en cocinas,
resistiendo el hambre los días de feria, cuando la gente compraba más promesas que comida. «Todo va a mejorar», le decía a Leo mientras le calentaba arroz con sal. «Un día vamos a vivir sin miedo, sin deudas, sin tener que escondernos de los que vienen a cobrar. Pero la esperanza no paga renta, ni cura la fiebre». Cuando el crimen organizado llegó hasta su comunidad exigiendo cuotas hasta a los vendedores de empanadas, Alma supo que su tiempo se acababa. Una tarde, 2 hombres en moto le arrebataron su canasto de dulces y la empujaron contra el muro del mercado. «Ya sabes lo que toca, señora», le dijo uno sin mirarla. «Si no paga, no vende». Intentó seguir, vender sin que la vieran, cambiar de esquina, esconderse. Pero una noche, un vecino fue apuñalado por no cooperar. Lo encontró la gente del pueblo tirado entre las gallinas del corral. Entonces Alma entendió. No era un juego. No se podía huir eternamente si seguía en el mismo lugar. Su madre lloró cuando se lo dijo. «¿Y qué vas a hacer allá? ¿Quién te espera? ¿Cómo vas a cruzar?» «No lo sé, mamá. Pero aquí ya no puedo criar a Leo. Ya no». La decisión la tomó una madrugada de abril. Metió 2 mudas de ropa, los papeles de Leo, una bolsa de dulces que aún le quedaban, y partió sin decirle a nadie más. El viaje fue largo desde Oaxaca, autobuses viejos, estaciones sucias y caminos sin nombre. A veces caminaban de noche para evitar retenes. Otras dormían sentados en terminales donde el olor a orina y café viejo se mezclaban en el aire. En una parada en Veracruz, compartieron pan con otra madre que viajaba con sus 2 hijas. En San Luis Potosí, un hombre intentó robarle su mochila mientras Leo dormía sobre sus piernas. Pero un chofer de tráiler intervino. «Con los niños no, cabrón», gritó, alejando al ladrón con una llave inglesa. «Si no la ayudas, al menos no le jodas la vida». Aquel hombre les dio aventón hasta Saltillo. 3 días sin hablar, solo escuchando rancheras viejas en la radio y el silbido del viento que entraba por las ventanas rotas del tráiler. Alma, silenciosa, miraba el horizonte plano del norte, imaginando casas limpias, plazas tranquilas y a Leo corriendo sin miedo. En cada frontera estatal sentía que dejaba un pedazo de su vida, su acento, su tierra, sus miedos. Lo único que no soltaba era la mano de su hijo. Cuando por fin vio el letrero oxidado que decía «Bienvenidos a Piedras Negras», una mezcla de alivio y angustia le revolvió el estómago. Era el final del camino, o el principio del verdadero reto. Leo dormía sobre su regazo, tenía fiebre. «Un poquito más, mi niño», susurró. «Ya falta poco». Pero algo en su interior le decía que lo más difícil aún no había comenzado. El albergue donde Alma y Leo pasaron su primera noche en Piedras Negras olía a sopa rancia y pies cansados. El techo de lámina vibraba con el viento seco del norte, y las literas de metal crujían con cada movimiento. No era cómodo, pero al menos estaban bajo techo. Allí conoció a otras mujeres como Juana, una hondureña que viajaba sola con su nieta, y Rosalía, una guatemalteca silenciosa que no soltaba su Biblia ni cuando dormía. Todas compartían lo mismo, una mezcla de miedo, esperanza y hambre. Un hombre llamado Elías, flaco, con barba rala y gorra de béisbol, se le acercó al tercer día. «Dicen que ya van a cruzar otros», murmuró mirando a los lados. «¿Tú qué? ¿Ya sabes con quién?» Alma negó con la cabeza. A esas alturas ni siquiera sabía bien cómo funcionaban esas redes. Solo había escuchado historias de coyotes, algunos que ayudaban, otros que abandonaban, pero no tenía opción. «Tengo un primo que sabe quién está moviendo gente esta semana. No son baratos, pero son serios», añadió Elías. «Te paso el contacto si quieres». Ella lo pensó durante horas. Finalmente, al caer la noche, aceptó. Vendió la última cadena que tenía, un regalo de su madre, para pagar el adelanto. A los 2 días, un joven de acento norteño llegó al albergue y se la llevó, junto con otras 6 personas. Les hicieron subir a una camioneta desvencijada, con lonas cubriendo los vidrios. No podían ver hacia afuera, pero el calor adentro era sofocante.
No hablen, no miren por las rendijas, no estamos aquí para jugar, les advirtió el conductor sin mirar a nadie. El camino fue largo. Avanzaron durante la madrugada, por brechas llenas de piedras y polvo. El motor rugía, mientras las llantas saltaban en cada bache. Leo, en brazos de su madre, dormía inquieto, sudando, con las mejillas encendidas. Alma no sabía exactamente dónde estaban. Lo único que sentía era que se alejaban cada vez más del mundo que conocía. Cuando finalmente detuvieron el vehículo, estaban en un paraje árido, donde el sol quemaba incluso desde la sombra. Había un grupo de chozas improvisadas, bidones con agua y un par de mantas raídas. Allí debían esperar. Pasaron 3 días entre cactus y piedras, alimentándose de galletas saladas y agua tibia. Alma comenzó a enfermar. Dolores de cabeza, náuseas y un mareo constante. El calor era insoportable, el aire seco, el silencio denso. Leo, siempre tan inquieto, apenas hablaba. Tenía los labios partidos y dormía más de lo normal. «No puedo seguir así», le confesó Alma una tarde a Juana. «Si él se me enferma más, no sé qué voy a hacer». «Ya estamos aquí», le respondió la mujer, secándose el sudor. «Lo único que podemos hacer ahora es aguantar». Esa noche Alma se despertó de golpe. Había tenido un sueño extraño. Su madre, de pie frente al río, le decía sin palabras que no volviera. Afuera, el viento golpeaba la lona de la tienda como si quisiera arrancarla. Salió a tomar aire. Miró el cielo estrellado, inmenso, indiferente. El desierto tenía su propio idioma, un silencio que gritaba. Se arrodilló sobre la tierra, abrazó a Leo contra su pecho y susurró: «No vine hasta aquí para morir antes de llegar. No lo voy a permitir». A lo lejos se escuchó el motor de una camioneta. Luces, voces. Era el coyote. Había llegado el momento. La camioneta se detuvo junto a una tapia de concreto manchada por el sol. Un hombre con acento norteño bajó del asiento del copiloto y les ordenó en voz baja: «Aquí se quedan hasta que les toque cruzar. No hagan preguntas. No salgan». Alma, con Leo dormido sobre su hombro, descendió con cuidado. Estaban en la periferia de Piedras Negras, en un terreno baldío rodeado de matorrales secos y basura. Al fondo, unas lonas negras formaban una especie de campamento improvisado. Palets de madera servían de piso. El olor era denso, mezcla de sudor, comida rancia y plástico quemado. Había otras familias ya instaladas, mujeres, hombres jóvenes, algunos con niños pequeños. Nadie hablaba mucho. Se comunicaban con miradas breves, gestos discretos. El miedo los unía más que cualquier palabra. Alma encontró un rincón bajo una lona descolorida. Extendió una cobija que le habían dado en el albergue y recostó a Leo. El niño tenía la frente húmeda, la piel caliente. Ella le tocó la cara con preocupación. «Aguanta, mi amor, ya casi», le susurró, más para sí misma que para él. Una mujer salvadoreña, sentada cerca, le ofreció un poco de agua con suero oral. Se llamaba Teresa y llevaba semanas esperando su turno. «Los cruzan por grupos», explicó en voz baja. «Depende del río, de la migra y de si los coyotes confían en ti». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «20 días. Ya me prometieron que pronto, pero eso dicen siempre». Alma tragó saliva. 20 días. No tenía idea de cómo iba a alimentar a Leo por tanto tiempo. Apenas les daban un poco de arroz por las noches y agua limitada. A veces pasaban voluntarios con víveres, pero no todos los días. Una mujer de la parroquia local llevó pan y leche una vez y desapareció. Durante el día, el calor era insoportable. El plástico de las lonas transformaba el aire en vapor. Por las noches, el viento soplaba fuerte y el frío les calaba los huesos. Alma envolvía a Leo con su cuerpo para mantenerlo tibio. Por las rendijas de la lona, podía ver el muro alzándose a lo lejos. En las noches, las luces de la frontera parpadeaban como luciérnagas inalcanzables. «¿Tú crees que allá es mejor?», le preguntó a Teresa una noche. «No lo sé, pero aquí ya no hay vida». Un día un niño desapareció. Su madre lloró desconsolada.
Nadie dijo nada. Los coyotes negaron saber algo. Al día siguiente, todos hicieron como si nada. Era peligroso preguntar demasiado. El ambiente estaba cargado. Todos sabían que en cualquier momento podía tocarles. Algunos rezaban. Otros simplemente se sentaban a mirar el horizonte, como si esperaran una señal del cielo. Leo mejoró un poco con el suero, pero su tos no desaparecía. Alma intentaba mantenerlo limpio. Le cantaba bajito, lo entretenía con piedritas y hojas, pero cada día se volvía más difícil. El niño preguntaba cuándo irían a casa. Ella no tenía respuestas. Una tarde, un voluntario llegó con una bolsa de pan dulce. Era joven, de piel morena, acento norteño, y una cruz de madera colgando del cuello. Su sonrisa era tímida. «No es mucho, pero con suerte les levanta el ánimo», dijo. Le entregó una pieza a cada niño. Cuando Alma tomó la suya, sus ojos se encontraron por un segundo. Él le sonrió con suavidad. No dijo más. Se marchó como había venido. Aquella noche, Alma partió el pan en dos. Le dio la mitad a Leo y guardó la otra para el día siguiente. No sabía su nombre. No sabía si lo volvería a ver. Pero algo en su mirada le dio una chispa de fuerza. Quizá, pensó, todavía había gente buena en medio de tanto abandono. El anuncio llegó al amanecer, entre susurros y miradas nerviosas. Un coyote con gorra negra y tatuajes en los dedos caminó entre las lonas pronunciando apenas 2 palabras. «Hoy cruzan». La tensión se sintió como una ráfaga de viento helado. Alma se quedó quieta unos segundos, con Leo aún dormido sobre su pecho. Su estómago se encogió. Había esperado este momento durante semanas, y ahora que estaba frente a él, todo su cuerpo se resistía. Se levantó despacio, sacudió el polvo de su ropa y abrazó a su hijo con fuerza. «Hoy, mi amor, hoy por fin cruzamos». Leo no respondió. Apenas asintió con la cabeza, con esos ojos grandes que ya habían visto demasiado para su edad. Tenía fiebre otra vez. El frío de la noche había sido cruel. Tosió 2 veces seguidas y se apoyó en su madre, como si sus huesitos ya no pudieran sostenerlo. «Necesitas estar fuerte, ¿sí?», le dijo ella mientras le ofrecía lo último que quedaba del pan dulce. En el campamento, todos empacaban lo poco que tenían. Mochilas pequeñas, bolsas de plástico, mantas mal dobladas. Nadie hablaba. Solo se oía el roce de la tela, el crujido de los pasos sobre la tierra seca y algún que otro llanto ahogado de un niño que no entendía. Teresa, la mujer salvadoreña, se acercó a Alma. «¿Estás lista?» «No lo sé. No me siento lista, pero no puedo quedarme». Nadie se siente lista para esto. Solo se hace. A las 10 de la noche los reunieron detrás del muro de concreto. El aire era frío, con olor a agua estancada y humo lejano. Un grupo de 20 personas formaba la fila. Hombres, mujeres, niños. Entre ellos, Alma sentía que el corazón le golpeaba el pecho como si quisiera salirse. El coyote dio instrucciones rápidas. «No hablen. No prendan nada de luz. No miren atrás. Sigan a quien va adelante y agáchense si se los digo». Leo caminaba con dificultad, sujetando la mano de su madre con toda la fuerza de sus pequeños dedos. Llevaba una sudadera demasiado grande, prestada por otra mujer. Su voz era apenas un hilo cuando preguntó: «¿Vamos a cruzar el río, mamá?» «Sí, pero tú solo haz lo que yo te diga. No te sueltes, ¿sí?» «No me voy a soltar». El grupo comenzó a avanzar en fila india, bordeando los matorrales que llevaban al río. La luna estaba oculta tras nubes espesas, y eso jugaba a su favor. Pero cada paso era una amenaza invisible, una patrulla, una serpiente, un hoyo. Alma apenas podía ver a 1 metro frente a ella. Llegaron a la orilla del río. La corriente era más fuerte de lo que Alma había imaginado. El agua chocaba contra las piedras con un sonido espeso y agresivo. El guía cruzó primero, pisando con cuidado. Uno a uno, los demás comenzaron a meterse en el agua. Cuando fue su turno, Alma cargó a Leo en brazos. El agua le llegó hasta la cintura de inmediato, helada, oscura. Dio un paso, luego otro. El barro le chupaba los pies.
La corriente los empujaba hacia el costado. «No mires abajo, Leo». «Abrázame fuerte». El niño obedeció, pero entonces Alma pisó mal. Una roca suelta le torció el tobillo. Perdió el equilibrio y en un segundo de pánico absoluto sintió que el cuerpo de su hijo se deslizaba por sus brazos. «Leo». El grito se ahogó en el viento. La oscuridad tragó su voz. El frío del agua era como cuchillas en la piel. Alma, con el tobillo torcido y el corazón acelerado, apenas podía mantenerse en pie. El río empujaba con furia, como si quisiera expulsarla. A su alrededor, los gritos empezaban a romper el silencio de la noche. «¡El niño! ¡Ayúdenla!», gritó alguien desde atrás, pero nadie se detuvo. Leo había desaparecido bajo el agua. Un segundo antes estaba en sus brazos y ahora era solo una sombra más en el torrente oscuro. Alma se lanzó hacia donde creía que estaba, ciega de miedo, de rabia, de instinto. El agua le cubrió el rostro, tragó barro, luchó por emerger, gritó su nombre. «¡Leo! ¡Leo, mi niño!». No había respuesta. Un hombre que iba detrás de ella trató de sujetarla por el brazo. «Señora, venga». Daban a arrastrar. Ella se soltó con fuerza. No iba a abandonar a su hijo. El río no se lo iba a llevar. Nadó como pudo, siguiendo burbujas, ruidos, cualquier señal. Su tobillo dolía como si se rompiera con cada movimiento, pero no le importaba. De pronto, una pequeña mano emergió a unos metros. Alma se impulsó con los brazos y logró tomar a Leo por la manga. El niño pataleaba, tosiendo, con los ojos desorbitados. «Aquí estás, no me sueltes». Lo abrazó con fuerza y lo sostuvo como pudo sobre el agua. El peso la hundía, la corriente la giraba. Sentía que se ahogaban juntos. Las voces del grupo ya se escuchaban lejos. El coyote no se había detenido. Solo un par se habían rezagado, mirando desde la orilla con impotencia. «¡Auxilio! ¡Ayuda!», gritó Alma. «Mi hijo no puede más». Fue entonces cuando una voz distinta respondió, firme, decidida, sin titubeos. «Ya voy, no se muevan». Una silueta corrió desde los arbustos, se lanzó al agua con rapidez, sin quitarse la ropa, avanzando con brazadas fuertes hacia ellos. En la oscuridad solo se veían chapoteos, reflejos en el agua, respiraciones entrecortadas. «Sujételo por el cuello. Yo la jalo». Alma obedeció sin ver bien quién era. Sentía sus brazos entumecidos, el cuerpo exhausto, pero se aferró a Leo como si fuera su propia alma. El hombre llegó hasta ellos, sujetó a Leo con una mano y a Alma con la otra. Comenzó a nadar hacia la orilla. «Aguanta, señora. Ya casi. Resista un poco más». Los arrastró con fuerza. Cada metro ganado era una batalla. El agua no quería soltarlos. Alma sentía que se iba desmayando. Leo apenas se movía. Solo el calor de esa mano firme, el tono de esa voz, la mantenía consciente. Al llegar a tierra firme, el desconocido los tumbó sobre la grava mojada. Alma tosía con fuerza, escupiendo agua, con el cuerpo temblando. Leo estaba pálido, pero respiraba. El hombre se quitó la camiseta para cubrir al niño, luego se arrodilló junto a ella. «¿Está bien?». Alma no pudo hablar. Asintió apenas. Lo miró por primera vez. Era joven, de ojos negros, con gotas de agua corriendo por su rostro sereno. «Soy Jesús», dijo simplemente. Llegaron justo a tiempo. Ella quiso agradecerle, pero su garganta no respondía. Leo se aferró a su pecho tiritando. «Mi niño, gracias». Pensaba que... Jesús la interrumpió con voz baja. «Ya están a salvo. No hable. Respire». Y mientras los ruidos del río se apagaban tras ellos, el caos daba paso al silencio. Jesús sostenía la linterna con una mano y el teléfono con la otra. Tenía barro hasta las rodillas, el pecho descubierto y la respiración agitada. A su alrededor, algunos voluntarios llegaban con cobijas, botellas de agua y una camilla improvisada. El rostro de Alma seguía pálido, los labios amoratados. Leo no dejaba de temblar. «¿Ella está consciente?», preguntó una mujer que traía un botiquín. Jesús asintió con la cabeza. «Sí, pero está muy débil. El niño también».
Alma intentó incorporarse, pero un mareo la obligó a recostarse otra vez. «Tranquila», le dijo Jesús acercándose despacio. «No se esfuerce. Ya los atendimos. Vienen los paramédicos». «¿Dónde estamos?», preguntó con voz quebrada. «Del lado mexicano, no cruzaron. La corriente los arrastró de regreso. Pero están vivos, eso es lo que importa ahora». Ella apretó los ojos con fuerza, luchando contra la culpa y el dolor. Leo se aferraba a su brazo, con la cara hundida en su pecho. Jesús sacó de su mochila una chamarra seca y la colocó sobre ambos. «Soy voluntario de un grupo de ayuda en la frontera. Me llamo Jesús». Yo escuché los gritos desde el otro lado del terreno. Por suerte, no dudé. «Gracias, no sé cómo», balbuceó Alma. Él negó con la cabeza. «No tiene que agradecerme. Usted hizo todo por su hijo. Yo solo llegué a tiempo». El sonido de la ambulancia se acercaba. Luces rojas parpadeaban entre los matorrales. Algunos vecinos salieron con lámparas curiosos, otros con gestos de preocupación. Jesús se mantuvo junto a ellos hasta que los paramédicos llegaron. Les tomaron la temperatura, los signos vitales, y colocaron a Leo en una camilla pequeña. Alma quiso levantarse, seguirlo, pero Jesús la detuvo con una mano firme. «Yo los acompaño. No se preocupe. Nadie se va a quedar solo». En la ambulancia, Leo dormía envuelto en mantas térmicas. Alma, acostada sobre una camilla, lo observaba con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y los demás?», preguntó de pronto. «¿El grupo?». Jesús bajó la mirada. «No lo sé. Nadie más volvió. Algunos logran cruzar, otros se pierden en la corriente». Un silencio denso llenó el interior del vehículo. El paramédico les aplicó oxígeno y revisó la presión de Alma. Ella lo dejaba hacer en silencio, con la mente lejos en el rostro de Teresa, en las voces de los niños, en los pasos perdidos en la oscuridad. Al llegar al pequeño centro de salud de la zona, los recibieron con rapidez. No era un hospital grande, pero suficiente para estabilizarlos. Jesús firmó como contacto de emergencia, sin pensarlo 2 veces. «¿Pariente?», preguntó la recepcionista. «No, soy amigo. Los traje». La mujer levantó una ceja, pero no hizo más preguntas. Jesús no se movió de la sala de espera. No quería que despertaran solos, que se sintieran abandonados. Durante horas, caminó de un lado a otro, revisando la puerta cada vez que se abría. Cuando por fin le permitieron entrar, Alma estaba sentada en la cama, con el cabello mojado y una manta sobre los hombros. Leo dormía a su lado con una vía en la mano. «¿Viniste?», susurró ella. «Claro, no iba a dejarlos». «¿Por qué hiciste esto?», Jesús tardó en responder. «Hace años perdí a alguien en ese mismo río. Nunca llegué a tiempo. Esta vez no iba a fallar». Ella lo miró con gratitud, pero también con algo más, una chispa de confianza en medio de tanta oscuridad. «Entonces, quizás Dios te puso allí por nosotros». Jesús respiró hondo, mirando al niño dormido. «O quizás ustedes me salvaron a mí». El sol entraba tímido por la ventana del pequeño consultorio cuando Alma despertó. Por un momento no supo dónde estaba. El techo blanco, el zumbido lejano de un ventilador, el olor a alcohol y desinfectante. Luego la memoria volvió como un golpe seco. El río, la corriente, Leo. Giró la cabeza con brusquedad y lo vio. Dormía profundamente en una camilla al lado, cubierto con una sábana azul. Su respiración era pausada, su pecho subía y bajaba con regularidad. El suero aún colgaba del soporte, goteando con ritmo constante. Alma sintió una oleada de alivio que casi le hizo llorar. Pero su cuerpo no se lo permitió. Le dolía todo: los brazos, las piernas, la espalda. Cada músculo parecía gritar. «Despertaste», dijo una voz suave desde la puerta. Jesús estaba allí, con la misma ropa de la noche anterior, los ojos enrojecidos por el cansancio. Llevaba 2 cafés en las manos. Se acercó sin hacer ruido y le ofreció uno. «Es del bueno, bueno, tan bueno como puede ser en este lugar».
Alma lo aceptó con una sonrisa débil. Gracias por todo. No tengo palabras. No las necesitas, respondió Jesús. Lo importante es que están vivos. Un médico joven entró poco después. Saludó con un gesto cordial y revisó la ficha. Doña Alma, su hijo está estable. Sufrió hipotermia leve, pero respondió bien al tratamiento. Usted, en cambio, necesita descansar. Tiene un esguince en el tobillo, deshidratación y fatiga extrema. Nada grave, pero debe quedarse en observación. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella inquieta. Un par de días, si no hay complicaciones. Después veremos si podemos trasladarla a un refugio. Alma miró a Leo. Sabía que no podían quedarse mucho. No solo por migración, sino por las historias que había escuchado, redadas, traslados forzados, deportaciones sin aviso. Jesús pareció leer su mente. Yo puedo hablar con la gente del refugio San Miguel. Tal vez puedan recibirlos. ¿Y si migración nos encuentra aquí? Hay médicos voluntarios que protegen a los pacientes. No estás sola. Aquella frase le dio más calma que cualquier medicamento. No estás sola. Hacía tanto que no lo sentía. Desde que salió de Oaxaca, cada paso había sido en solitario. Y ahora, un desconocido no solo le había salvado la vida, sino que seguía ahí, sin pedir nada a cambio. ¿Por qué haces esto?, le preguntó, mirando su rostro sereno. Jesús bajó la mirada un instante antes de responder. Porque alguien alguna vez hizo algo parecido por mí. Y porque este lugar, este río, me quitó a alguien que amaba. No pude salvarla, pero esta vez Dios me dio otra oportunidad. El silencio entre ellos no fue incómodo. Fue un espacio de comprensión, de respeto, de heridas abiertas sanando poco a poco. Más tarde, una mujer alta, con bata blanca y trenza canosa, se presentó como la doctora Lucía. Aquí tratamos a quien lo necesita, sin preguntar papeles, pero no podemos retenerlos mucho. Las autoridades vienen de vez en cuando. Entonces, tenemos contactos en refugios más alejados. Podríamos moverlos discretamente si están de acuerdo. Jesús intervino sin dudar. Yo me encargo del traslado. ¿Estás seguro?, preguntó la doctora. Completamente. Alma lo miró, con los ojos húmedos. No entendía del todo por qué él seguía ahí, pero por primera vez en meses sentía que no debía tener miedo inmediato, que al menos por hoy podía cerrar los ojos sin pensar que el mundo se caería. Gracias, Jesús. No sé cómo vamos a pagar esto. Solo vivan. Eso es suficiente. Jesús llegó al centro de voluntarios en Piedras Negras 2 años atrás, con una mochila al hombro y la mirada rota. Nadie le preguntó por qué venía, solo le ofrecieron trabajo, comida y un colchón. Pero lo que buscaba no era techo. Buscaba redención. Había nacido en Monterrey, en una colonia donde las calles eran estrechas y los secretos pesaban más que las paredes. Su hermana menor, Valeria, era su alegría. 6 años menor, risueña, testaruda, y con una fe que él nunca entendió del todo. Cuando ella decidió migrar a los Estados Unidos, nadie pudo detenerla. «No quiero que mi hijo crezca entre balas», le dijo antes de partir. Jesús la acompañó hasta la terminal. Le dio un abrazo largo, una mochila con comida y una promesa. «Si algo sale mal, me llamas». Pero la llamada nunca llegó. Valeria desapareció en el río. Cruzaba con su niño de 3 años cuando la corriente se la llevó. El niño fue rescatado por otros migrantes. Ella nunca apareció. Jesús no supo qué hacer con ese dolor. Durante meses no hablaba, no comía, no vivía, hasta que un amigo le habló de un grupo que ayudaba a migrantes en la frontera. «No vas a traerla de vuelta, pero quizá puedas ayudar a que otros no terminen igual». Fue así como llegó a ese lugar, con el corazón partido y las manos dispuestas. Aprendió a dar primeros auxilios, a reconocer puntos de cruce, a leer el río. Con el tiempo, se volvió el primero en responder cuando alguien pedía ayuda. Pero nunca había sentido algo como lo que sintió al sacar a Alma y a Leo del agua. Algo se rompió dentro de él, y a la vez algo se reparó. Aquella mañana, después de haber pasado la noche en el centro de salud, Jesús salió a caminar solo.
El sol apenas asomaba entre las nubes, y el aire olía a tierra húmeda. Llegó hasta el borde del río y se sentó sobre una piedra. Cerró los ojos y pensó en Valeria. «Hoy sí llegué a tiempo», murmuró. Más tarde, regresó al centro médico. Alma ya estaba vestida, sentada en una silla de ruedas mientras una enfermera le ayudaba con los trámites. Leo estaba despierto, jugando con un pequeño carrito que alguien le había regalado. «¿Listos?», preguntó Jesús. «Más que listos», respondió Alma. «Pero no sé a dónde ir, no tengo nada, ni a nadie». «Ya hablé con el padre Román en el refugio. Hay espacio. Es temporal pero seguro y, si quieres, puedo quedarme un tiempo hasta que se acomoden». «¿Por qué haces todo esto?», volvió a preguntar ella. Jesús dudó un segundo. «Porque ustedes me recuerdan lo que perdí, y me recuerdan también lo que aún puedo salvar». El trayecto al refugio fue silencioso. Leo dormía sobre las piernas de su madre, y Alma miraba por la ventana, observando los campos secos, los postes de luz torcidos, las casas a medio construir. Todo era nuevo, extraño, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía perseguida. Jesús al volante pensaba en las decisiones que lo habían traído hasta ahí. No podía cambiar el pasado, pero podía ofrecer algo a quien todavía tenía futuro. «¿Tú crees en segundas oportunidades?», preguntó Alma de pronto. «Sí, pero no creo que te las den. Uno tiene que luchar por ellas». Ella asintió en silencio. A través del cristal, una nueva frontera se dibujaba, no la que separa países, sino la que divide el miedo de la esperanza. El refugio San Miguel estaba ubicado en las afueras de Piedras Negras, detrás de una pequeña iglesia de muros despintados y campanas oxidadas que todavía repicaban cada domingo. El terreno era amplio pero precario. Colchonetas alineadas en el suelo, una cocina comunitaria y un patio de tierra donde los niños corrían sin zapatos. Alma se integró de inmediato. Lavaba platos, barría, ayudaba a otras madres con los más pequeños. Leo, aún débil, pasaba la mayoría del tiempo recostado, pero sonreía cuando Jesús llegaba con algún dulce o un cuaderno de dibujos. Una tarde, mientras Alma remendaba ropa junto a una pila de donaciones, un hombre con uniforme beige apareció en la entrada. Su sola presencia bastó para apagar las risas. Algunos migrantes se dispersaron como hojas al viento. El padre Román salió a su encuentro. «¿Qué se le ofrece, agente?» «Solo un control rutinario. Necesitamos verificar identidades y estatus migratorios. Ya sabe cómo es». Alma se congeló. Sus manos dejaron caer la aguja. Jesús, que estaba cerca, la tomó del hombro. «No digas nada. Quédate conmigo». El interrogatorio fue rápido. El agente pidió nombres, documentos. Alma presentó su acta de nacimiento, los papeles de Leo, todo arrugado y húmedo. El hombre los revisó sin emoción. «Están en situación irregular. Vamos a tener que notificarlos a migración». «Ella acaba de salir del hospital. Estaban en riesgo vital», intervino Jesús. «Lo entiendo, pero no es mi decisión. Recibirán una notificación para presentarse a la estación. Si no lo hacen, serán buscados». Cuando el agente se fue, Alma se sentó en silencio. El mundo se le vino encima. «Nos van a deportar, ¿verdad?» «No mientras yo pueda evitarlo», respondió Jesús. Esa misma noche, fue a hablar con una abogada que colaboraba con la iglesia, Mariana Saldívar. Joven, directa, con lentes gruesos y una carpeta siempre bajo el brazo. «¿Qué tan grave es?», preguntó Jesús. «Depende. Si hay pruebas de peligro en su país, podríamos solicitar asilo humanitario. Pero es difícil, el sistema está saturado y muchas veces ni siquiera escuchan. ¿Y si yo me ofrezco como su patrocinador? Eso ayudaría, pero necesitan una narrativa sólida, documentos, pruebas. ¿Ella tiene algo?». Jesús asintió. «Tengo testigos, registros médicos, fotos. Ella lo arriesgó todo por su hijo. No es una criminal, es una madre». Al día siguiente, Mariana visitó el refugio, habló largo rato con Alma, revisó los papeles, tomó notas. «Es posible que tengas una oportunidad», le dijo.
pero vas a necesitar coraje. Van a hacerte preguntas duras. Van a dudar de ti. Ya estoy acostumbrada a eso, respondió Alma con una sonrisa cansada. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y esperanza. Mariana preparaba el caso, Jesús conseguía cartas de apoyo, el padre Román gestionaba referencias. Alma estudiaba preguntas, repasaba fechas, contaba su historia una y otra vez. Una noche, mientras Leo dormía, Alma se sentó junto a Jesús en el patio. No quiero que piensen que vine a quitarle nada a nadie. Solo quiero que Leo esté bien, que tenga una escuela, un techo. Y eso es más de lo que muchos hacen, no tienes por qué sentir vergüenza. Tú tampoco tenías por qué ayudarme, y aquí estás. Jesús la miró a los ojos. Su voz fue apenas un susurro. Porque cuando vi que se te iba la vida por ese niño, entendí todo. No hace falta más que eso para saber qué tipo de persona eres. El día de la cita con migración se acercaba. Todos lo sentían. El aire estaba tenso, cargado de incertidumbre. Pero en los ojos de Alma ya no había solo miedo. Había algo más. Determinación. La noticia del intento de cruce de Alma y su hijo comenzó a circular discretamente entre los voluntarios, feligreses y trabajadores sociales de la zona. No tardó en llegar a oídos de una comunidad que, aunque acostumbrada al dolor, no había perdido la capacidad de indignarse ni de ayudar. El padre Román habló durante la misa del domingo. Tenemos en nuestro refugio a una madre que casi pierde la vida por proteger a su hijo. ¿Cuántas veces hemos visto esto? ¿Y cuántas veces hemos callado? Después de la ceremonia, varios feligreses se acercaron. Una mujer mayor donó cobijas, otra trajo medicinas. Una maestra jubilada ofreció dar clases de lectura a los niños del refugio. Lo que empezó como una tragedia se transformaba poco a poco en una red de apoyo real. Jesús, al ver el movimiento, propuso algo más concreto. Necesitamos fondos para el proceso legal de Alma. Los trámites cuestan. Mariana está trabajando gratis, pero hay papelería, traslados, traductores. ¿Y si organizamos una campaña? ¿Una colecta?, preguntó el padre Román. Sí, y también en redes. Yo puedo contar su historia. Ya he visto cómo eso mueve corazones. Así nació Un Puente para Alma, una campaña sencilla, sin adornos. En el video que grabaron, Jesús relató el rescate, sin dramatismos. Habló de una madre que cruzó un río con su hijo en brazos, no por capricho, sino por sobrevivencia. Habló de un país que le falló y de una comunidad que podía darle otra oportunidad. El video se compartió cientos de veces. Llegó a periodistas locales, a páginas de ayuda migrante, incluso a estudiantes universitarios que organizaron una jornada de donación. En el refugio, Alma no salía de su asombro. La gente llegaba con víveres, ropa, juguetes. Una mujer trajo una bicicleta para Leo, otra libros de cuentos. «Yo no pedí nada de esto», decía Alma, con la voz entrecortada. «Solo quería cruzar. No pensé que alguien se fijaría. Es que no se trata de pedir», le respondió Mariana. «Se trata de que tu historia nos hizo vernos a nosotros mismos. Y eso duele». Una tarde, un grupo de jóvenes voluntarios pintó un mural en la pared lateral del refugio. En él, una mujer con el cabello al viento abrazaba a su hijo mientras cruzaban un río embravecido. Sobre sus cabezas una paloma blanca los guiaba. Leo lo miró durante largo rato. «¿Esa eres tú, mamá?» «Quizás sí. Quizás somos todos los que hemos tenido miedo». «Pero ya no lo tengo», respondió él con una sonrisa tímida. La comunidad también respondió de formas inesperadas. Una panadería local donó desayunos durante una semana. Una radio regional los entrevistó. Y un abogado de Monterrey, al ver la campaña, ofreció asesoría adicional para fortalecer el caso. Jesús observaba todo con una mezcla de orgullo y asombro. Lo que comenzó como un acto instintivo se había convertido en un movimiento. «Esto no es solo por ti, Alma», le dijo una noche. «Es por todos los que vienen detrás. Tu historia los representa. Pero me da miedo que no sea suficiente. Que igual nos nieguen. Puede ser, pero ya no estás sola y eso cambia todo».
La fecha de la audiencia se acercaba. La carpeta estaba lista, los documentos organizados. La abogada revisaba cada detalle. Alma ensayaba respuestas. Leo ya no tosía, y el mural en la pared parecía recordarles cada día que el agua no se llevó su fuerza. Y aunque sabían que el resultado era incierto, algo en el aire había cambiado. Donde antes hubo silencio, ahora había voces. Donde hubo abandono, ahora había manos tendidas. Y donde hubo miedo, ahora comenzaba a haber esperanza. La sala de audiencias migratorias no era imponente, pero imponía. Paredes grises, aire acondicionado demasiado frío, y un juez que no levantaba la vista del expediente mientras hablaba. Alma se sentó con las manos entrelazadas, los dedos helados. Leo, a su lado, sostenía una libreta de dibujos con fuerza. Mariana, firme, revisaba los papeles por última vez. Señora Hernández, ¿puede relatar brevemente por qué busca asilo en este país? Alma tragó saliva. Había ensayado esa respuesta docenas de veces, pero al abrir la boca, el temblor regresó. Vengo de Oaxaca. Mi comunidad fue tomada por grupos que extorsionan, amenazan. Perdí mi trabajo, mi tranquilidad, y temí por la vida de mi hijo. Por eso decidí cruzar. El juez levantó la mirada. ¿Sabe usted que cruzó la frontera de forma ilegal? Sí, señor, pero lo hice porque no vi otra salida. No para hacer daño, solo para proteger a mi hijo. Mariana intervino con pruebas, mostró fotografías del campamento, informes médicos, testimonios de los voluntarios, el acta de nacimiento de Leo, la constancia del hospital. Luego presentó a Jesús como patrocinador. Él se compromete a garantizar vivienda, alimentación y supervisión durante el proceso. Ella no representa un peligro. Es una madre que actuó por desesperación, no por dolo. El juez escuchó en silencio. Cada palabra parecía pesar. Anotó algo. Luego pidió un receso. Al salir de la sala, Alma se dejó caer en una banca de metal. Leo dormía sobre su regazo. Jesús le ofreció agua. Ella lo miró con los ojos llenos de tensión. No entiendo si fue bien o mal. No sé leer esas caras. Lo hiciste muy bien, dijo Mariana. Hablaste con el corazón. ¿Eso basta? Hoy en día, casi nunca. Pero esta vez, creo que sí. Media hora después, los llamaron de nuevo. El juez tomó la palabra con tono neutro. Considerando las circunstancias documentadas, el testimonio y la condición del menor, se les otorga permiso de residencia temporal bajo figura de refugio humanitario. Estarán bajo revisión durante 12 meses. Alma no reaccionó de inmediato. Fue Leo quien levantó la cabeza y preguntó, ¿ya podemos quedarnos? Jesús soltó una carcajada contenida. Mariana sonrió. Alma cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo sintió alivio real. No era una victoria total, pero era un comienzo, un terreno donde construir. En el auto de regreso, el cielo estaba nublado. Alma miraba el paisaje pasar como si lo viera por primera vez. Piedras Negras ya no era solo el sitio donde casi murió, ahora era donde renacía. ¿Qué significa residencia temporal?, preguntó Leo desde el asiento trasero. Que podemos quedarnos por un año, mientras vemos si se convierte en algo permanente, explicó Alma. Pero estamos legales, mi amor. Por fin. Jesús conducía sin hablar mucho. Tenía el rostro relajado, como si también se hubiera quitado un peso enorme de encima. Gracias a ti, Jesús, dijo ella con voz serena. Esto no habría sido posible sin tu nombre en esos papeles. Yo solo firmé. Tú te lo ganaste todo con lo que hiciste por tu hijo. ¿Y tú qué ganaste? Jesús la miró de reojo y sonrió. Paz. Creo que eso ya es mucho. Cuando llegaron al refugio, el padre Román los esperaba con una sonrisa discreta. Sabía que lo lograrían. A veces, Dios no quita los obstáculos, solo nos da fuerza para cruzarlos. Esa noche, Alma durmió sin sobresaltos. No soñó con el río, ni con la oscuridad, ni con los gritos. Solo soñó con una casa, un patio, una escuela, y Leo corriendo sin miedo.
El primer día en su nueva casa fue tan silencioso que Alma pensó que algo estaba mal. Después de meses de ruidos, pasos apurados, llantos, portazos y alarmas, el silencio de esas paredes le pareció irreal. Era un cuartito sencillo, con paredes de bloc sin pintar, 2 camas individuales, una estufa pequeña y una ventana con vista a un campo seco, pero era suyo, al menos por un año, legalmente. Jesús los ayudó con la mudanza. Cargó las bolsas, instaló la estufa, conectó la bomba de agua. Leo, emocionado, corría de un lado a otro con su mochila escolar nueva, tocando todo como si fuera un museo mágico. ¿Aquí vamos a vivir?, preguntó con asombro. ¿De verdad? De verdad, mi amor, respondió Alma conteniendo las lágrimas. Ya no tenemos que escondernos. La casa era parte de un pequeño conjunto de viviendas gestionado por una fundación. Mariana, la abogada, había hecho el contacto. A cambio de algunas horas de trabajo comunitario, las familias recibían vivienda temporal. Alma no dudó ni un segundo. A los pocos días, comenzó a trabajar en una cocina comunitaria. Picaba verduras, lavaba ollas, servía platos a personas en situación de calle. El trabajo era duro, pero digno. Tenía un horario fijo, comida incluida y sobre todo paz. «Es curioso», le dijo una compañera, «ayudamos a otros, pero somos los que más necesitamos ayuda». «Tal vez por eso sabemos hacerlo», respondió Alma. Leo fue inscrito en una escuelita pública del barrio. Los primeros días le costó adaptarse. Se quedaba callado, no soltaba su lonchera, evitaba a los otros niños. Pero poco a poco, con paciencia, comenzó a dibujar, a participar, a reír. «Hoy hice un amigo», le contó un día entrando corriendo a casa. «¿Sí? ¿Cómo se llama?» «Mario. Dice que nunca ha visto a nadie que nadara en un río». Alma soltó una risa seca, de esas que salen sin querer. «Ojalá no tenga que hacerlo nunca», susurró. Jesús seguía visitándolos con frecuencia. No vivía con ellos, pero pasaba a cenar, a dejarles cosas, a preguntar cómo iban. Se había convertido en algo más que un salvador. Era parte de su historia, un eslabón que ya no se podía romper. Una tarde, Alma salió al porche y lo encontró sentado en un banquito, mirando el horizonte. «¿Y tú?», le preguntó. «¿Qué vas a hacer ahora?». «Seguir, ayudar a otros». «Buscar, no sé, quizás un lugar donde también pueda quedarme más tiempo. Aquí siempre tendrás uno», dijo ella sin titubear. Jesús sonrió, pero no respondió. Solo la miró con esos ojos tranquilos que parecían entenderlo todo, sin necesidad de hablar. Esa noche, mientras Leo dormía y la casa se llenaba del aroma de arroz con leche, Alma tomó su cuaderno y escribió por primera vez en mucho tiempo. No una carta, no un formulario, solo palabras sueltas, pensamientos que le nacían del pecho. Sobrevivimos, no porque seamos fuertes, sino porque nos resistimos a desaparecer. Hay días en que todavía tengo miedo, pero ahora también tengo algo más. Propósito. Esta casa es pequeña, pero aquí cabe mi esperanza. Cerró el cuaderno y se asomó a la ventana. Afuera, el cielo era claro y por primera vez no tenía la sensación de estar vigilada. «Vamos bien, Leo», susurró. «Lo estamos logrando». Y en ese silencio nuevo, tan lleno de posibilidades, Alma comprendió que empezar de cero no era una derrota. Era un privilegio que muchos no alcanzaban. Ella sí. Habían pasado 3 meses desde que Alma y Leo se instalaron en su nueva vida, y aunque cada día traía sus propios retos, la rutina comenzaba a sentirse como un refugio. El miedo no desaparecía del todo, pero ya no dictaba cada uno de sus pasos. Cada mañana, Alma despertaba con el sonido de los pájaros en el alambre y el murmullo de la radio vecina. Preparaba avena con plátano para Leo, le revisaba la mochila y lo acompañaba hasta la puerta con un beso en la frente. «Hoy lee bien fuerte, ¿eh?» «Sí, mamá, y si me preguntan de dónde vengo, ¿qué digo?» «Que vienes de un lugar donde las mamás nadan por sus hijos». Leo sonreía, ya no tenía esa sombra en los ojos. Sus dibujos cambiaron, dejó de hacer casas flotando en el agua o figuras solas bajo lluvia. Ahora dibujaba patios, árboles, bicicletas y muchas veces a él mismo al lado de un hombre alto con barba.
Jesús. Alma también sanaba. En la cocina comunitaria, la gente la escuchaba, la respetaba. Algunas mujeres le pedían consejo. A veces cocinaban recetas de Oaxaca, y ella las enseñaba como si compartiera pedazos de su tierra. Una tarde, al terminar el turno, Jesús la esperaba en la salida. ¿Te llevo? Hoy puedo caminar. El tobillo ya no duele. Entonces camino contigo. Iban en silencio, como tantas veces, compartiendo lo que no necesitaba explicarse. El aire era tibio, el cielo comenzaba a pintarse de rosa, y las casas se llenaban de olor a frijoles recién hechos. ¿Alguna vez pensaste que ibas a terminar así?, preguntó Jesús. ¿Cómo? ¿Cansada o llena de esperanza? Llena de esperanza. Después de todo, nunca. Pensé que el río nos iba a tragar. Pensé que Leo iba a morir. Pensé que yo ya no tenía salida. Y aquí estás. Aquí estamos, corrigió ella. ¿Qué sigue? Lo que venga. Pero ahora sé que puedo con más de lo que imaginaba. Y no estoy sola. Jesús la miró con una suavidad nueva. Ella bajó la mirada, pero no esquivó. Aprendía también a sostener las cosas buenas sin miedo a perderlas. Un sábado Alma fue invitada a hablar en una reunión del refugio. Había nuevos migrantes, madres con ojos llenos de angustia, jóvenes con mochilas rotas. Subió con nervios al estrado improvisado. Yo también llegué con lo puesto, con un niño enfermo y el corazón hecho pedazos. Cruzamos el río sin saber si íbamos a sobrevivir, pero alguien nos dio la mano, y luego otro y otro, hasta que ese río dejó de ser el final. Se volvió el principio. La sala la escuchaba en silencio. Algunas mujeres lloraban. Leo, sentado junto a Jesús, aplaudía bajito. No sé qué nos espera a cada uno, pero sé que nadie cruza ese río porque quiere. Se cruza por amor, por miedo, por hambre, por fe, y si estamos aquí es porque tenemos derecho a una vida mejor. Esa noche, mientras cerraban la casa, Leo le preguntó, «Mamá, ¿tú crees que ya estamos bien?» «Estamos en camino, mi amor, y a veces caminar es suficiente». La luz del cuarto era suave. La ciudad dormía sin sobresaltos. Alma se acostó con el cuerpo cansado y el corazón sereno. Había entendido que reconstruirse no era volver a ser quien fue, sino descubrir quién podía llegar a ser ahora. Y en ese renacer silencioso, descubrió una fuerza que ni el río había podido ahogar. Era domingo, y el calor de la tarde caía sobre piedras negras como un suspiro largo. Alma caminaba despacio, con Leo de la mano, rumbo al río, no para cruzarlo, ni para desafiarlo, sino para mirarlo de frente, sin miedo. Jesús los acompañaba en silencio, como lo hacía desde aquella noche en que el agua casi se lo lleva todo. El río Bravo seguía igual, turbulento, gris, con su corriente insistente. Pero algo había cambiado. Ya no parecía un monstruo. Ahora era solo un río, parte del paisaje, parte del pasado. Alma se detuvo en la orilla, respiró hondo y soltó. Aquí fue donde pensé que iba a morir. Leo, que nunca preguntaba demasiado, solo la miró con ternura. «Y aquí fue donde nacimos otra vez», agregó Jesús. «Sí», dijo ella. No sabía que se podía renacer mojada, rota y con el alma en los talones. Pero se puede. El viento soplaba suave, los árboles se mecían. Había niños jugando a lo lejos y unas señoras sentadas bajo una sombra compartían pan con frijoles y refrescos tibios. Vida cotidiana. Tan sencilla, tan preciada. Alma se agachó y recogió una piedra redonda del borde del agua. «Esta es para acordarme de que no importa cuán hondo sea el río, siempre se puede salir». Leo buscó la suya también. «La mía es para acordarme que sé nadar». Jesús soltó una risa breve. «Y la mía, para recordar que nunca hay que mirar a otro lado cuando alguien pide ayuda». El silencio entre ellos fue cálido. No hacía falta más. Compartían algo que las palabras no podían abarcar. Esa noche, en casa, Alma cocinó arroz con verduras y puso música suave. Mientras Leo dibujaba en la mesa, ella ordenó la ropa, barrió el piso y colgó las mochilas junto a la puerta.
Pequeños actos que, en su conjunto, eran más revolucionarios que cualquier protesta. La normalidad como victoria. Jesús llegó con una bolsa de pan dulce y un cuaderno nuevo para Leo. ¿Y esto? Para que siga dibujando lo que ve, que nunca se le olvide lo que costó llegar aquí. Ni a mí tampoco, dijo Alma sirviendo café. Se sentaron juntos. La noche avanzaba despacio. Afuera, los grillos cantaban y la ciudad respiraba tranquila. ¿Te imaginas dentro de un año?, preguntó Jesús. No me atrevo. Antes, soñar dolía. Pero ahora, ya no. Yo me imagino esto, dijo él. Tú trabajando en tu propia cocina, Leo en la primaria y tal vez, solo tal vez, yo todavía viniendo a cenar. Alma sonrió sin mirar al suelo. Tal vez. Pero tendrás que lavar los platos. Trato hecho. En la pared, el dibujo más reciente de Leo mostraba una casa con un jardín. Él, su madre y un hombre que claramente era Jesús comían juntos. No había ríos. No había miedo, solo sol. Antes de dormir, Alma escribió una última línea en su cuaderno. Hoy no sobrevivimos, hoy vivimos. Y con esa certeza, cerró los ojos sin sobresaltos. El agua no se llevó su esperanza. La devolvió a la orilla, empapada, cansada, pero viva, lista para empezar de nuevo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y sigue descubriendo relatos de fuerza y humanidad que inspiran el alma. Haz clic en el video que ves en pantalla para conocer otra historia real de esperanza en medio del dolor.